muchas situaciones con respecto a la muerte de mi hijo. Y se me vino la idea precisamente de tratar de buscar algún medio de cómo limpiar el nombre de mi muchacho en ese sentido. Mi hijo era totalmente apolítico. Mi hijo no le gustaba meterse en política, mi hijo tenía otras aspiraciones. Mi muchacho simplemente pues se dedicaba a sus poemas, se dedicaba al amor, pues estaba muy enamorado de su novia y lo único que él hacía era hablarnos sobre eso, sobre los planes que tenía. En algún momento a mediados del año pasado me había comentado querer ir a Panamá con su novia a hacer vida, trabajar allá. Recientemente pues había cambiado esos planes para ir igualmente con su novia a Colombia, pues entonces tenía muchos planes, muchas cuestiones y si se pone a ver en las cuestiones que él escribía, básicamente él se dedicaba era a poner mensajes sobre su novia o simplemente pues colocar sus poesías y sus pensamientos. Jamás mi muchacho hablaba sobre política. Hemos estado desde ese día, señor Jairo, haciendo una revisión precisamente de las redes sociales de su hijo. Y en efecto no hay ni un solo mensaje que haga alegoría, nada que tenga que ver ni con partidos políticos, ni con la política nacional, y ni siquiera con el tema de las protestas. Desde ese día se ha venido pues lamentablemente manipulando mucho sobre este caso, al punto tal que usted recibió una llamada de María Corina Machado. Sí. ¿Qué ocurrió con ese tema? Porque además se ha dicho que desde el momento que usted recibió esa llamada casi que ha sido comprado por el gobierno para salir a declarar. Correcto. Cuando recibo la llamada, precisamente venía llegando del cementerio. No sabía exactamente quién me estaba llamando, pues, pero de verdad sentí mucha impotencia, rabia, y no es porque yo quiera politizar el asunto. Yo pudiese, como cualquier ciudadano venezolano, tener alguna inclinación política, ese es mi derecho, pero de allí a que por todas estas protestas, porque las protestas se pueden hacer, estamos en un país democrático, pero mientras sean pacíficas. Ahora, si utilizamos todo este asunto, para eso no me parece. Entonces, cuando recibí la llamada, sí, de verdad, me molestó, tuve mucha indignación, pues. Y simplemente apagué el teléfono y no quise seguir escuchando más nada, pues. Porque de verdad, o sea, si se seguía con ese asunto y el dolor que siente su mamá al saber que mientras estábamos en la funeraria nos llegaban comentarios que por el había unas marchas y estaba la imagen de mi hijo. Incluso yo tengo una niña de 7 años, mi niña me llama y me dice, yo estaba tratando de mantener todo eso bien oculto y me dice, papá, mataron a mi hermano. Y yo, hija, pero ¿cómo te enteraste? No, las noticias por YouTube, hay unas cuestiones, me meto en YouTube para ver, ahí mismo en la funeraria, para ver qué ocurre, veo unas imágenes de un alcalde con un cuerpo dibujado en el piso y colocando una bandera, y yo digo, pero Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Mi muchacho ni siquiera le gustaban ninguna de estas situaciones, ni un bando ni otro. Mi hijo estaba dedicado simplemente a sus pensamientos, a lo que él simplemente quería y quería hacer. Efectivamente, mi hermana recientemente me llamó diciendo que el gobierno me había comprado, que ahí por las redes sociales, que me habían pagado $1 millón, que yo vendía a mi hijo. Mire, pueden hablar de mí lo que quieran, pero yo sí empecé a emprender esta batalla es por mi hijo, por sus pensamientos, por lo que era mi hijo. Y simplemente pues quiero que se limpie su nombre, que se limpie lo que él pensaba, y no era precisamente violencia. Mi hijo era totalmente pacífico. Señor Jairo, frente a los hechos que se han revelado en las últimas horas, no solamente se dio la captura del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que cometió este crimen, sino que además ya lo confesó. Hace pocas horas se dio a conocer que este funcionario ya confesó lo que ocurrió con su hijo. Frente a estos hechos, ¿qué tiene que decirle Jairo Ortiz a la población venezolana, a aquellos que por un lado están confundidos y por otro lado intentan seguir manipulando con la imagen y con el nombre de su hijo? Fíjense, básicamente
quiero justicia. Y sí, efectivamente, aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, hay protestas bastante violentas. Y por el otro, como el caso de Carrizal, donde cae mi hijo, ahí era una protesta pacífica. Mi hijo no estaba involucrado en la protesta. Mi hijo simplemente estaba pasando por allí, se había encontrado con un amigo, de repente curioseando como cualquier muchacho, estuvieron cerca. ¿Y por qué le digo que es la otra cara de la moneda? Porque según me cuenta el amigo pues, que estaba con mi hijo, habían dos piquetes, uno de la Guardia y uno de la Policía Nacional. Habían unos muchachos filmando el asunto, aparentemente los policías no les gustó eso, y uno de ellos salió del piquete, del Policía Nacional, salió del piquete y enseguida le disparó a mi hijo. Ahora, viendo eso, recuerdo el artículo 68 de la Constitución, ni de un lado ni de otro deben tener armamento. ¿Por qué ese policía tenía armamento? ¿Por qué allí en ese piquete ese señor tenía un armamento? Eso me pone a pensar muchas cosas. Me pone a decir, bueno, ¿será que a este señor simplemente le dijeron, busque un muerto? Simplemente, o simplemente quiso agarrar y descargar rabia que lamentablemente cae mi hijo, pero si hubiese caído cualquiera de los otros muchachos que estuviesen ahí, también irían a decir en las redes sociales que a ese padre le pagaron también. ¿Será que permitiría a ese padre que no se hiciera justicia? También me pongo a pensar en lo siguiente, porque estuve investigando, resulta que si es un oficial de policía, los mantienen, no sé si esa es la situación, los mantienen en el CICPC. Va a estar en una celda este señor del CICPC, más tranquilo, en vez de ya que simplemente lo saquen del cuerpo policial y mientras espera que se le haga un juicio y tenga su debido proceso, pues este señor ya debería estar en un penal. En las declaraciones que daba precisamente el ministro de Interior, Justicia y Paz sobre este hecho, pues se ha indicado ya en varias oportunidades que se va a seguir los procedimientos. Ya el funcionario acaba de confesar precisamente esto que realizó, que además, como usted lo indica, ninguno de los cuerpos policiales y ninguno de los cuerpos de seguridad que se encuentran dentro de los procesos de manifestación deben estar armados. Correcto. Funcionario de servicio de tránsito, que se encontraba allí en este momento. Pero sí me gustaría, porque tengo que irme a una pausa, señor Jairo, un llamado de su parte a los que hoy siguen en las calles con manifestaciones pues no pacíficas, que intentan generar violencia en el país, pero que a su vez usan el nombre de su hijo, que nada tenía que ver con la política, para upar estas manifestaciones violentas. Ok, si quisieran realmente utilizar el nombre de mi hijo para algo, utilícenlo para la paz, utilícenlo para que se vea que simplemente pues hay otras maneras de cómo poder solventar todas las situaciones, quizás con el diálogo, pero no me estén utilizando la imagen de mi hijo simplemente para seguir generando más violencia y más situaciones que por supuesto mi hijo para nada aprobaría. Un elemento importante, señor Jairo. Primero, de verdad, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Sabemos que no es una situación sencilla la que vive el día de hoy. Lamentablemente este señor, que